Muy bien, ahora sí vamos a presentar a nuestros primeros invitados de este año y este primer programa de Tiempo Rural. Están con nosotros el licenciado Lisandro de los Ríos, gerente de la Asociación Prograno, y también José Natalio Iglesias, presidente de la Asociación de Productores de Legumbres del NOA. Bueno, este es un año que les ha tocado a los productores sufrir las consecuencias climáticas, particularmente de la sequía en los cultivos extensivos. Nosotros acá en el Valle del Lerma hemos sufrido las contingencias de granizo y gran parte de la producción tabacalera se ha perdido. Pero en el caso de los cultivos extensivos, ¿cuál es el diagnóstico de situación hoy, Lisandro? ¿Qué nos podés contar? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este nuevo año del programa y por esta nueva casa. Gracias. Siempre un placer compartir con ustedes. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es, la verdad que muy difícil, muy complicado. Es un año donde la sequía volvió a afectar gravemente todo lo que es la producción de granos de la provincia en todas las regiones, en el sur, en el este y en el norte. A esto se agrega que es el segundo año consecutivo que estamos sufriendo las consecuencias de la sequía, pero que en este año aún es peor que el anterior porque ni siquiera hubo las lluvias tempranas de la campaña anterior que por lo menos permitieron sembrar toda la superficie destinada a granos. Este año ni siquiera se llegó a sembrar, no había un perfil de humedad para poder hacerlo, y a esta altura del año ya hay entre un 15 y un 20% de la superficie sembrada de granos que se perdió completamente, y el resto de lo que queda vivo se estima una caída en el potencial productivo, digamos, de alrededor de entre un 60 y 70%. Es decir que, bueno, va a ser un año de pérdidas para todos los productores de granos. ¿Tanto en soja como en maíz? Sí, tanto en soja como en maíz, sin dudas que sí. En el poroto, bueno, Natalio conoce mejor la situación, en el sur es complicada y a la ganadería es igualmente complicada, lo cual se va a ir agravando a lo largo del año por la falta de pasturas, ¿no?, para el invierno. Natalio, en el sur de la provincia de Salta, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, el diagnóstico que ha hecho aquí nuestro amigo es lo mismo que está pasando en toda la provincia, ¿no? Esto lo vengo, desde la Asociación de Productores, lo venimos afirmando desde hace 60 días, cuando anunciamos que la sequía se acentuaba y todos nuestros productores que hacen, en este caso, no solamente legumbres o porotos, sino que hacen sojas y maíz, estaban en circunstancias realmente apremiantes. Con respecto al poroto, es un cultivo que se sembró prácticamente desde el 15 al 17 de febrero en adelante. Una fecha prácticamente límite para la zona sur, con peligros de heladas. Hoy está un poco aliviado ese cultivo por las lluvias de la semana pasada. Se percibe que el cultivo tuvo una mejora, aunque en un principio sufrió seca. Y bueno, estamos a la expectativa de lo que haga el tiempo en lo que respecta a legumbres. En lo que respecta a soja y maíz, bueno, aquí Lisandro lo dijo y es exactamente el mismo diagnóstico. Otros años a los que les iba mal con la humedad en soja, inmediatamente los que podían hacían una resiembra de poroto. ¿Se ha visto esto? Sí. Prácticamente esa era una vieja usanza que hacían los viejos productores. Hoy el productor hay muchos productos que hoy se practican en lo que significa el cultivo de soja, o preemergentes o postemergentes que se hacen, que después también perjudican a la siembra, en este caso de porotos. Un productor que es netamente sojero o maicero no tiene previsto en un futuro hacer legumbre. Claro. Esa es la realidad. Son muy pocos los productores que tienen esa posibilidad o esa ventaja, en este caso, de obtener una semilla, o tener guardada una semilla en caso o obtener una semilla de buena calidad en caso de este tipo de catástrofes climáticas, en la cual también hemos sido azotados en lo que respecta a la piedra, porque también no solamente la sequía, sino que cuando nos llovió en algunos, no le digo masivamente, pero en muchos sectores, en muchos productores nuestros, fueron afectados también con la piedra. Así que yo creo que es un año bastante complicado, es un año donde nosotros hemos pedido una emergencia agropecuaria para toda la provincia, en este caso, conjuntamente con Lisandro, creo que Prograno y la sociedad rural estamos
convencidos de que es un año totalmente malo, viniendo de un año anterior pésimo. Yo estuve esta mañana reunido con el secretario de Agricultura de la provincia y con el ministro Lustay, donde abordamos este tema y otros, y donde me prometieron que para el 5 de abril se hacía la reunión para directamente hacer efectiva la emergencia agropecuaria provincial para poder avanzar sobre la emergencia nacional, que es la que realmente tiene beneficio. O sea, esa es la realidad nuestra. Estamos ya a pocas horas de que se lleve adelante la reunión de productores del noroeste argentino con la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias que va a suceder en la Sociedad Rural de Tucumán. ¿Cuál va a ser la postura, el mensaje que van a llevar los productores de Salta a esa reunión? Bueno, el mensaje, a ver, tenemos varias cuestiones coyunturales y cuestiones más estructurales. Yo un poco agregando algo a lo que decía recién Natalio, para que veamos la gravedad de la situación de la mala campaña, que quizás por ahí la gente más de la ciudad no conoce y dice, bueno, le fue mal un año, pero el productor le va bien porque tiene una camioneta que funciona. Estamos hablando de que a nosotros lo que más nos preocupa, más allá de la situación de los productores, es la situación de los pueblos donde desarrollan la actividad los productores. Nosotros estuvimos haciendo algunos números y las pérdidas de lo que no se va a cosechar porque se secó, le van a representar a Salta más de 3.000 millones de pesos que no van a estar en la economía salteña. Eso repercute en los talleres, en los pueblos, en el comercio, es decir, en toda la actividad económica de la provincia y especialmente de los pueblos. Y ya se está viendo ese parate o esa recesión, lamentablemente. En cuanto a la reunión a la que vamos a estar con los dirigentes de la mesa de enlace y los productores de todo el NOA en Tucumán, creo que el mensaje de fondo es, indudablemente, esta política agropecuaria ha demostrado su fracaso rotundo y especialmente en zonas alejadas como las nuestras, en provincias alejadas como las nuestras, donde en un año donde se estima un rendimiento de 1 tonelada por hectárea, cuando el promedio son 2,5 toneladas por hectárea, aún con pérdidas y donde el productor necesita por lo menos 2 toneladas para cubrir sus costos, hoy, teniendo esas pérdidas, igual va a pagar un 35% de retenciones. Es decir, que el gobierno nacional no solo no acompaña, sino que agrava la situación de quebranto de los productores. Si a todo esto le agregamos las cuestiones ya más coyunturales que tienen que ver con el desdoblamiento del dólar, con las trabas a las importaciones de muchísimos insumos que utilizan los productores, como un ejemplo simple, neumáticos para máquinas que hoy no se consiguen, bueno, está demostrado que esta política ya no puede continuar y mucho menos como te decía recién, en provincias como las nuestras, alejadas de los puertos, donde tenemos trabas para poder comercializar nuestras producciones, especialmente a nuestros mercados naturales como son Bolivia o Chile, que no se consiguen los permisos de exportación. Entonces, en estas asambleas lo que están buscando es qué es lo que se le va a pedir al gobierno o qué actividad o qué conducta se va a adoptar de aquí en más, porque el diagnóstico es prácticamente igual de grave en diferentes regiones del país donde se están llevando a cabo estas asambleas. Sí, sin duda que el diagnóstico es muy similar en todas las regiones. Creo que en nuestra región es aún más grave. Es más grave. Te digo, porque tiene que ver. ver. De esta asamblea lo que están buscando es ver con los productores mismos, ver qué hacemos de acá en más, cómo pedimos y cómo actuamos. Exactamente. Yo creo que la idea es consensuar posiciones y tomar, digamos, y ver qué propuestas se pueden acercar o qué propuestas se pueden consensuar dentro del sector para, una vez más, entiendo, ir a tratar de que el gobierno nacional reflexione y se dé cuenta de que el país federal está cada vez más lejos y que nosotros necesitamos, que somos parte de la solución al problema, como se viene diciendo hace mucho tiempo, y no somos el problema. Natalio. No vale la pena explicar la situación que atraviesa el campo del país. O sea, yo creo que la situación del campo del país es exactamente, la está conociendo, no se la conoce solamente en Salta, sino que creo que es un problema que va desde La Quiaca a Ushuaia. La falta de competitividad que tiene el sector está reflejada desde hace 2 años, 3 años a la fecha, agravada por la sequía.
el sistema cambiario que hoy tenemos, la diferencia que hay en el dólar es realmente monstruosa. No nos permite ser competitivos, menos al pequeño y mediano productor, bajo ningún punto de vista. No podemos acceder a ser competitivos con 1.600 kilos de soja o 1.000 kilos de soja o 2.500 kilos de soja. Hoy un productor de 200 hectáreas no paga 2 empleados en blanco durante el año, lisa y llanamente. Entonces creo que estamos en una situación que no solamente el sector nuestro, el extensivo, está mal. Hablar con el tabacalero no es rentable, hablar con el que hace fruta y hortaliza no es rentable, hablar con el que hace peras y manzanas en Río Negro no es rentable, el que hace olivos no es rentable, porque todo el desfasaje que hoy tenemos en Argentina es para aquellos que, lógicamente, producen alimentos para la exportación. Entonces hay un problema gravísimo que está planteado en toda la República Argentina, que es un problema global, que hay que ver de qué manera, creo que con diálogo, esperando que el Gobierno Nacional reflexione sobre esta situación, esperar a una pronta y progresiva solución del tema, porque no lo vamos a poder solucionar de un día para otro. El problema inflacionario está latente y es grave. Cuando vos escuchás del tema del dólar, y hablamos siempre del dólar exportador, yo siempre me pregunto, ¿por qué no hablamos del dólar del productor? Nadie habla del dólar del productor. Siempre hablamos del exportador cuando los exportadores son 5 y los productores somos miles en la República Argentina. ¿Y cuánto es el dólar del productor? 3,20, 3,25 en el caso del maíz y de la soja. Entonces, creo que es un tema sincero el que hay que plantearse. Los exportadores en los últimos años han ganado millones y millones y millones de pesos, de dólares, como quieras llamar. Ellos son los que tienen y manejan el billete porque son los que entran y hacen que realmente la divisa llegue al gobierno. O sea, que ellos manejan el billete y nosotros no, nosotros manejamos los pesos. Entonces, cuando dicen el productor no liquida exportación, es mentira. El productor tiene que vender para subsistir. Es justamente lo que planteamos hoy en el gobierno provincial. Planteamos el gobierno provincial porque estoy convencidísimo que sin el apoyo del gobierno provincial no vamos a llegar justamente a convencer al ministro o a la nación que realmente el sector productivo no es lo mismo que en el centro del país. Aunque hoy en el centro del país, en el mejor de los casos, en algunas zonas están cosechando muy bien. Nosotros estamos cosechando muy mal hace 2 años, con una presión fiscal enorme, insostenible. Porque cuando vos tenés presión fiscal y tenés un año bueno y tu producción es rentable, vos tenés plata para afrontar esta presión fiscal. Pero cuando vienen de 2 años mal, cuando no es rentable en lo que producimos y no tenemos plata en el bolsillo, ¿cómo hacer frente a la presión fiscal? Vamos en quebranto directamente. O sea que yo creo que el tema a abordar, más que nada en Tucumán, el problema lo conocemos. Hay que ver de cuál es la manera de llegar. Yo creo que sin ayuda de los gobiernos provinciales, sin ayuda de nuestros gobernantes, de nuestro Ministerio de Desarrollo Económico, de nuestro Secretario de Agricultura, de nuestro gobernador, llegando sinceramente, planteando de qué manera se puede ir progresivamente solucionando el problema en los distintos sectores, en las distintas provincias, no vamos a llegar a un buen fin. El año pasado empezamos el programa con el acompañamiento del gobierno de Salta y se solucionó el tema del transporte, ¿se acuerdan de la tarifa del transporte? Así que esperemos que este año el gobierno igual nos acompañe y veamos a qué puerto se llega. Natalio, Lisandro, gracias por habernos visitado en el programa de hoy. Bueno, Matías, así llegamos entonces al final del primer bloque. Todavía tenemos 2 bloques más por delante. Vamos entonces. Vamos ahora a nuestra primera pausa y luego tenemos más tiempo rural.